Buenas a todos amigos, hoy os vengo a hablar de Robert Cialdini y sus técnicas o estrategias de influencia. Cialdini es un psicólogo que nació el 27 de abril de 1945 y ha sido psicólogo, escritor y profesor en la Universidad Estatal de Arizona. Cialdini trabajó en la influencia sobre todo porque admite que siempre fue un blanco fácil para vendedores y recaudadores. Es decir, era una persona que cuando se le pedía donar dinero o contribuir a ciertas causas o lo que fuera, le costaba mucho decir que no. Como le costaba mucho decir que no, pues lo que hizo fue investigar qué pasaba en las personas y por qué nos sentimos a veces obligados a tener que complacer a los deseos de los otros o a dejarnos influenciar, etcétera, etcétera, pese a que sepamos en ocasiones que son cosas que no nos convienen. Cialdini lo que hizo fue formarse en ventas y decir, vamos a ver qué técnicas están utilizando de persuasión pues las personas que trabajan en marketing y demás, y en publicidad, para poder contribuir a que la gente compre y demás. Entonces él se fijó también en una cosa que era muy interesante, que son los patrones de acción fija, pautas de acción modal o aquellos estímulos que disparan en los seres humanos y en los animales conductas predeterminadas. En los animales es mucho más obvio, pero normalmente en los seres humanos hay como una especie de disparador que en el momento que tú lo ves o lo percibes te sientes obligado o impelido a hacer una acción. Por ejemplo, imagínate, pues en los animales, cuando un pájaro ve a otro hacer una cierta danza, en periodo de apareamiento, pues se activa la conducta sexual. Él planteó que debe haber un mecanismo similar para la influencia en el ser humano y que podemos obtener reacciones automáticas de la gente antes de que la gente pueda pensar incluso racionalmente la propuesta. Si conocéis la obra de Daniel Kahneman, que habla en este libro de pensar rápido, pensar despacio, hay como una especie de vía rápida a través de la cual la conducta se dispara y el ser humano no es necesariamente consciente de aquello que se está activando. Por lo tanto, puede ser persuadido, manipulado, etcétera, con más facilidad. Él planteó, creo que eran 6 principios de influencia, vamos a verlos uno por uno y de algunos os pongo ejemplos y si queréis que os ponga más ejemplos de otros, pues me lo ponéis en los comentarios y listo. Porque la idea es que estos vídeos pues sean un poco más breves y si os interesa algo lo ampliemos en sucesivas ocasiones. El primer principio que él se dio cuenta era el principio de reciprocidad, que es como aquella tendencia a corresponder a cualquier cosa que se nos da, sea pues puede ser un regalo, puede ser una invitación, puede ser cualquier cosa. O sea, cuando recibimos algo, automáticamente se dispara algo en nosotros y nos sentimos obligados a responder, ya sea a individuos, ya sea a ONGs, a cualquier tipo de organizaciones. Incluso sucede si nos dan algo que no queremos. Y ojo, muy interesante esto, aquí hay que tener cuidado, porque en ocasiones cuando se nos da algo que no hemos pedido, lo que se genera en nosotros es una necesidad y una obligación de devolverlo. Por lo tanto, tened en cuenta cuando alguien pues, va por la calle y os ofrece cualquier cosa, un caramelo, una rosa, un pin, una pegatina, cualquier cosa. Además, Cialdini plantea que hay algo interesante que sucede, que es que también genera malestar el decir que no. Entonces, el no sentirnos capaces de decir que no es algo habitual, porque nos sentimos como en la obligación de recibir. Es como que nos sentimos mal si estamos rechazando algo que nos ofrecen. Entonces, fijaos qué interesante y qué trampa. Me siento obligado a recibirlo y por otro lado, si lo recibo, me siento en la obligación de que sea recíproco. Por lo tanto, es muy interesante este mecanismo, se utiliza mucho en ventas, lo podéis ver seguramente en vuestro día a día y la recomendación que da Cialdini aquí es date cuenta que generalmente cuando te estén dando algo sin que tú lo pidas, hay una falta de buena voluntad. Es decir, no te sientas culpable porque eso está planteado de tal manera para que tú te sientas así y tú tengas que responder. El primer principio basado en esta técnica es la técnica del portazo en la cara. Y lo que él dice es que las personas empiezan, por ejemplo, para influir en nosotros con una petición muy elevada y cuando la persona la rechaza, hacen una petición menor que tiene más probabilidad de ser aceptada. Pensad lo siguiente. Una persona va a salir el fin de semana y le pide a sus padres 30 euros para salir. Y los padres dicen, ¿dónde vas? 30 euros es muchísimo, no te puedo dar ese dinero. Y automáticamente dicen, bueno, no me des 30, dame 15. Entonces, como la persona inicial ha hecho una pequeña concesión,
hay más probabilidades de que el otro se sienta en la obligación de llevar a cabo esa concesión también. Generalmente con el tema del portazo en la cara, lo que se hace es una petición muy elevada y cuando se rechaza se genera la petición menor, que es la que la persona en principio busca. ¿Vale? Esto es muy interesante. Otro principio que plantea Cialdini es el principio de coherencia, que es súper potente, porque las personas que cambian de opinión todo el rato, de ideas, de estados de ánimo, que cambian, no saben lo que quieren, son juzgadas de forma negativa en la sociedad. O sea, las personas normalmente lo que te van a decir, no tienes personalidad, no sabes lo que quieres, eres una persona influenciable, eres un veleta. Entonces, eso, las personas que quieren influenciar lo saben perfectamente. Y en el momento que consiguen que tú hagas un pequeño compromiso, saben que están jugando con tu autoimagen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué van a intentar conseguir las personas cuando quieren influenciar de esta manera? Pues lo que se conoce como el pie en la puerta. Te piden un compromiso inicial y cuando tú aceptas ese compromiso inicial, normalmente tienes más probabilidad de aceptar un compromiso mayor. Por ejemplo, en uno de los experimentos clásicos lo que se hacía era, se llamaba por teléfono a unas personas y les decían, oiga, ¿qué limpiador utiliza usted para limpiar el suelo, por ejemplo? Y la persona le decía, pues utilizo, yo qué sé, limpiador X. Y automáticamente decían, oye, ¿puedo pasar a tu casa a comprobarlo? Y vieron que las personas era más probable que abrieran la puerta de casa que cuando en el otro grupo solamente se les pedía directamente visitar la casa. Es decir, era un 135% más probable que las personas del primer grupo abrieran la puerta. ¿Por qué? Porque simplemente le habían dicho ya la marca de limpiador que utilizaban. ¿Esto dónde lo podéis ver? Pues por ejemplo también cuando alguien te dice, ¿tienes un segundo para responder unas preguntas? Y cuando ya accedes a esa primera pregunta, es más probable que te quedes a responder la siguiente. Por otro lado, la técnica de la bola baja, esta os va a sonar seguro también, es una técnica de influencia que lo que hacen es darte unas condiciones muy favorables al principio y luego cuando ya estás dentro se cambia el contrato. Es decir, se retiran esas bases iniciales y se sustituyen por otras bases pues quizás un poquito más perjudiciales, en este caso para el consumidor. Por ejemplo, firmas una suscripción a un determinado servicio por 1 euro al mes y después de ese primer mes lo que hacen es te la suben a 10. O cuando utilizan lo de los fascículos en la prensa, que te piden por la primera entrega 1 euro y por la siguiente 7 y por la tercera 10. Lo que están haciendo es un acuerdo inicial sobre unas condiciones y luego esas condiciones cambian. Otro principio que vio Cialdini era el principio de aprobación social y se basó en el asesinato de Kitty Genovese, que es un tema muy famoso en psicología social, que lo que pasó muy resumidamente era que estaban asesinando a una persona, lo vieron alrededor de 38 personas, pero nadie se detuvo para intervenir. Cialdini vio que la gente utiliza lo que están haciendo los demás como criterio para saber si es bueno, malo, si es adecuado o no. Por ejemplo, en el tema que nos ocupa de la influencia, lo que tú puedes hacer es mirar qué han comprado los demás, cuántas visitas tiene un vídeo, cuántas reseñas tienen y en función de si son positivas o negativas, decidir si compras, te suscribes o yo qué sé, o lo que sea que quieren conseguir que hagas. Entonces, normalmente esto lo que plantea es que si algo lo consume mucha gente, es que es bueno. Y si algo no lo consume mucha gente, es que es malo. Entonces utilizamos como esa norma social para formarnos un criterio de aquello que vamos o no vamos a consumir. Él planteó 3 principios más. Uno basado en la autoridad, que es muy fácil, o sea, es las personas que son o que pensamos que tienen cierta autoridad tienen más influencia sobre nosotros y pueden ser pues desde profesiones que a lo mejor son socialmente bien consideradas o son reconocidas hasta una autoridad pues por ejemplo yo que sé, paterna, materna o lo que sea. O sea, las personas que tienen cierta autoridad tienen más influencia. Por otro lado, él planteó el principio de simpatía, que es las personas que se parecen a nosotros y las personas que nos caen mejor van a tener más probabilidad de influirnos, eso está claro. También las personas atractivas, por lo que se denomina el efecto halo, a las personas atractivas se le tiende a atribuir también capacidades atractivas. Es decir, una persona guapa, por ejemplo, vas a pensar que es pues o más exitosa, o más lista, o más organizada, etc. Entonces, las personas simpáticas o atractivas tienden a influir más.
Y por último, el principio que planteó Cialdini era el principio de la escasez. Que la escasez en este caso funciona como un heurístico. Si sois estudiantes de psicología ya sabéis perfectamente lo que es un heurístico. Es una forma de procesar la información de manera rápida, generalmente automática y suele tener algún sesgo. O sea, no es precisa al 100%, pero es una forma que nos sirve para actuar en el día a día de manera rápida. ¿Qué tendemos a pensar? De forma automática, recordad lo que decía Cialdini al principio, son como pautas de acción fija. Cuando se activan, automáticamente generan una suerte de cogniciones, motivaciones, emociones, etc. Lo que se plantea es que las cosas que son difíciles de conseguir son las que pensamos que son mejores que las fáciles. O sea, cuando alguien o algo no nos resulta accesible, se incrementa en el individuo el deseo de poseerlo. ¿Vale? Es lo que se conoce, o también lo que se puede explicar desde la teoría de la reactancia. Cuando alguien ve que se coarta la libertad, es decir, que tú tienes algo que yo no puedo tener, automáticamente vas a intentar conseguirlo con más fuerza. Cuando la escasez, ponemos algo por tiempo limitado, algo que solo dura hoy la oferta, es decir, vemos coartada esa libertad de poder acceder al producto, nuestro deseo se activa con más fuerza que antes y podemos ser influenciados o de esa manera. O sea, que decir, puedo generarte un deseo de una sensación de escasez y con esa sensación de escasez automáticamente vas a desear con más fuerza el producto, servicio, la persona o lo que sea. Estos han sido los 6 principios propuestos por Cialdini. A mí me parecen bastante interesantes. Pensad en situaciones en las que se produzcan porque seguro que os viene a la cabeza. Y si tenéis cualquier duda o queréis compartir alguna vez que os ha sucedido algo, pues lo podéis poner en los comentarios. El vídeo este está encuadrado en la serie de vídeos sobre autores que vamos a ir haciendo. Iré subiendo más, intentaré subir con más frecuencia. Y cualquier cuestión me podéis dejar un saludito o lo que sea. Sin más, os mando un abrazo y nos vemos la próxima. Chao.